en las últimas horas fue radicado en el Congreso un proyecto de ley de la senadora María José Pizarro que busca prohibir el fracking, incluso sus pruebas piloto. Está con nosotros a esta hora el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo, el doctor Francisco José Lloreda. Doctor Lloreda, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, es un gusto estar con ustedes como siempre. Doctor Lloreda, ¿qué significa esto para ustedes, para la industria del petróleo, que se prohíba el fracking, que se prohíban las pruebas piloto? Luis Carlos, más que para la industria es qué significa para el país. Y para el país significa cerrar la puerta de una posibilidad que tiene Colombia para poder extender su autosuficiencia en materia energética y para defender el bolsillo de los colombianos, porque si a la vuelta de unos años, como es lo que está previsto, pues Colombia termina importando no solo petróleo, sino gas, pues los más afectados van a ser todos los colombianos. Ahora, este proyecto es un proyecto que debe llamar la atención del Congreso de los colombianos por lo siguiente. Lo primero, porque si el gobierno actual, en cumplimiento de un compromiso de campaña, desea no hacer uso de la técnica del fracking, está en todo su derecho y podrían entonces no hacerlo durante 4 años, pero una prohibición por ley, por un tiempo indefinido, cuando seguramente el país a la vuelta de unos 4 o 5 años podría estarlo necesitando y reconsiderar el uso del fracking, pues eso no tiene mucho sentido. Fíjese que incluso en este momento Alemania, que ha sido el país que ha liderado la lucha anti-fracking a nivel mundial junto con Rusia, está considerando en este momento hacer uso de la técnica. Entonces uno diría, bueno, pero ¿por qué lo prohíbe más allá de 4 años? Eso no tiene ningún sentido. Lo segundo es que buscan entonces impedir la realización de los proyectos piloto. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué mezclan las cosas cuando esos son los proyectos piloto de investigación? Y pues uno, pues solo ya uno a pensar que a lo que le tienen es miedo al resultado de los pilotos, porque de pronto los pilotos pueden terminar diciendo que sí es confiable el uso de la técnica y se les cae un discurso político que es el que han sostenido algunos durante un tiempo. Y debería diferenciarse, los proyectos pilotos son los proyectos de investigación que lo que buscan es responder las inquietudes de los colombianos. Pero va más allá de ese proyecto de ley y es que busca prohibir cualquier tipo de exploración o desarrollo de hidrocarburos en lo que se conocen como yacimientos no convencionales. Y esto pues refleja además un gran desconocimiento de la industria. Lo primero porque estos yacimientos hay distintas maneras de desarrollarlos, incluso con las técnicas actuales existentes, entonces no tiene sentido prohibirlo. Y lo segundo porque hay zonas grises donde no es fácil determinar si es un yacimiento convencional o no convencional. Entonces, pues ojalá el Congreso de la República haga un análisis pues serio de esta iniciativa. Y repito, si el actual gobierno quiere que durante los 4 años no se adelante esta técnica, está en su derecho, pero cerrar la puerta al país ad infinitum, y como lo estoy indicando, pues eso no puede catalogarse de una manera distinta como una gran irresponsabilidad. Doctor Lloreda, la prohibición del fracking, pues el país perdería unos 324 billones en 30 años. Puede considerarse un salto vacío, pero uno pensaría que ese es un mal menor. Pero aquí se viene un tema y es que la Drummond, ConocoPhillips, Parex, Exxon de Colombia tienen en este momento contratos para hacer fracking y que los datos relevantes son que hay unos aportes fiscales del fracking de 1,5 billones, que las regalías derivadas son 2.500 millones de dólares. Se vendría toda una suerte de demandas contra la nación por este cambio de reglas de juego. No, no lo sé, Fernando, porque eso pues va a depender de cada empresa, pero por supuesto que el mensaje a nivel internacional es un mensaje que es desafortunado. ¿Y por qué? Pues porque hace más de 10 años, en ese momento estábamos en el gobierno de Juan Manuel Santos, se tomó la decisión de pues de desarrollar estos yacimientos con el uso de la técnica del fracking, se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, se establecieron unos estímulos especiales en materia de regalías para que llegaran empresas a ayudar a hacer este desarrollo. Llegaron más de 10 empresas, se suscribieron contratos que establecen derechos pero también obligaciones
y este es el momento en el cual pues no solo no ha sido factible hacer ese desarrollo, se determina entonces unos proyectos piloto que son los que además se quieren impedir en este momento, y pues estas empresas deben estar pues no solo pues sorprendidas, sino me imagino yo desconcertadas, y el mensaje a nivel internacional es que pues que en Colombia no es un país serio, es un país que cambia las reglas del juego permanentemente. Entonces pues repito, Fernando, yo no sabría decirle qué decisión tomen las compañías, pero lo cierto es que el mensaje a nivel internacional pues es un mensaje de ser un país muy poco serio, y además pues recordemos que el presidente de la República pues incluso pues en campaña señaló que iban a respetar los contratos existentes. Entonces pues pareciera que un proyecto de ley de este tenor respaldado por el gobierno pues no está cumpliendo ese compromiso de respeto en los contratos existentes. Sí, doctor Lloreda, del gobierno sabemos que siempre ha sido una idea y una, digamos, lucha ambiental que no está de acuerdo con el fracking, pero ¿qué pasa en el resto de la discusión de país? ¿Por qué hay tanta campaña anti-fracking? El exrector de la Nacional, Moisés Wasserman, publicó una columna hace unos días señalando que hay que esperar los resultados científicos de los pilotos y en redes lo destruyeron. ¿Quién es o quiénes están interesados en que ese debate con los hechos científicos, técnicos, luego de pilotos, no se dé en Colombia? Podríamos decir tres cosas. La primera, hay una discusión geopolítica a nivel internacional que pues, a la que a veces se busca soslayar, y es que todo el movimiento antifracking inicia en la Federación Rusa. Rusia no tenía ningún interés en que el desarrollo de los yacimientos no convencionales, pues porque era pues pues le nacía competencia en materia de gas natural, y el tiempo terminó reafirmando ese interés geopolítico, y lo estamos viendo pues ahora con la guerra en Ucrania, la dependencia de Europa del gas ruso. Entonces, por un lado, por otro lado, pues también en Europa desde hace varios años, distintos movimientos, como se sabe, entonces se opusieron a la técnica, y algunos la están reconsiderando en este momento, como lo estaba diciendo, y eso lo que terminó es pues permeando y gestando algunos movimientos aquí en Colombia. Pero dicho lo anterior, cuando uno ve esa oposición tan firme, repito, uno dice, bueno, si en el actual gobierno no quieren usar la técnica, que no la utilicen, antes todo su derecho, para eso no necesitan un proyecto de ley prohibiendo, simplemente necesitan que le dan la no de las autorizaciones correspondientes y punto. Eso no necesita un proyecto de ley. Pero además ir allá, y como lo estaban indicando, impedir la realización de unos proyectos de investigación, uno queda perplejo. Y en eso pues lo dijo este rector de la Nacional, Moisés Wasserman, y varios lo han indicado, es permitan que se desarrollen los pilotos. Si los pilotos indican que es una técnica confiable, ya el país tomará la decisión de si utiliza la técnica o no. Si los pilotos indican que no es una técnica confiable para Colombia, pues entonces nos olvidamos de esa técnica, pero lo que no cuadra es que un país con las reservas tan precarias de petróleo y gas que tiene Colombia, que es un país donde es fundamental garantizar la autosuficiencia en materia de energía, y no por 4 o 5 años, 10 años, sino durante unas varias décadas, mientras se avanza en un proceso de transición energética global, prohíba un proyecto de investigación. Eso no tiene sentido, y por eso pues indico que eso es eso es irresponsable con Colombia. Son las 6 de la mañana, 29 minutos. El debate está abierto. Acaba de empezar otra vez este debate sobre el fracking en Colombia. Doctor Francisco José Lloreda, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Luis Carlos, como siempre es un gusto.